Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en esta tarde. Gloria al Señor porque nos permite, a pesar de que está lloviendo, pero la lluvia se ha calmado para poder presentar la palabra de Dios. En este estudio vamos a presentar un tema muy interesante, de crucial importancia y un tema controversial que necesitamos aclararlo con las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos discernimiento para que tu palabra pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ella es la que va a hablar. Nosotros solo la vamos a estudiar, la vamos a leer. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me han llegado muchos correos, muchos mensajes preguntándome qué opino acerca de la ordenación de mujeres. Mejor dicho, la pregunta debería ser la siguiente: ¿qué dice la Biblia sobre la ordenación de mujeres? ¿Es bíblico que una mujer sea pastora y anciana de iglesia? ¿Qué dice la Biblia y los testimonios de la señora Elena G. de White? En este estudio, hermanos, vamos a hacer un análisis de que la enseñanza de ordenar mujeres como pastoras y como ancianas de iglesia carece de fundamento bíblico. Me vi obligado a presentar este estudio ya que la división sudamericana empezó a ordenar mujeres como ancianas de iglesia. Vamos a ver, hermanos, que esa enseñanza carece de fundamento bíblico y que no tiene nada que ver con machismo, sino con orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Vamos a ver las razones por qué no debemos de aceptar en nuestras iglesias la ordenación de mujeres al ancianato y al pastorado. Ahora, antes de estudiar la Biblia, vamos a hacer una introducción aclarando que la Iglesia Mundial, a través de la Asociación General, dijo en el 2015 no a la ordenación de mujeres. Este punto se debatió en la Asociación General hecha en el año de 1990 y en el año de 1995, y se volvió a tocar este tema en el 2015. ¿A qué se llegó la conclusión en el 2015, en el último congreso que hemos tenido? Fue votado y se dijo que no a la ordenación de mujeres. No. O sea, la iglesia mundial, estoy hablando de la iglesia mundial como la iglesia adventista, una iglesia mundial. Los delegados de la Asociación General dijeron en el 2015 no, y le pusieron fin a un proceso de 5 años caracterizado por debates vigorosos y ocasiones cáusticos. Entonces, la Iglesia Mundial, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, ha dicho en el 2015 no a la ordenación de mujeres y se le puso fin a este debate, a este punto. O sea, si una iglesia ordena mujeres, si una división está ordenando mujeres, está en rebelión a la voz oficial de la iglesia, que es la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Dios habla a través de los delegados de la Asociación General y en el 2015 se dijo no a este debate que es sobre la ordenación de mujeres. Entonces, si las divisiones están ordenando mujeres, como por ejemplo la división de Sudamérica, divisiones de Estados Unidos, divisiones europeas, divisiones holandesas que están ordenando mujeres, están en plena rebelión abierta con la voz oficial de la iglesia, mejor dicho, en rebelión contra Dios, porque Dios habla a través de la Asociación General, que son los representantes de toda la iglesia mundial. No es un pastor, no es un presidente, sino que son todos los representantes de la iglesia mundial
que se congregan en cierto lugar en Estados Unidos para tratar puntos concernientes a la iglesia y al avance de la obra en esta tierra. La Asociación General dijo no a la ordenación de mujeres. Por tanto, estas asociaciones y divisiones y iglesias que están ordenando pastores son divisiones rebeldes. Noten cómo digo, rebeldes. Y vamos a ver por qué se usa ese título que es especial para estas divisiones. Divisiones rebeldes. Porque la iglesia ha dicho no a la ordenación de mujeres. Los datos dicen que en el 2015 un margen de 1.381 a 977 con 5 abstenciones, los delegados por medio de una votación secreta pusieron fin a este proceso de debates y dijeron no a la ordenación de mujeres. Entonces, lo que voy a exponer aquí en este estudio y en esta exposición no es ideología del hermano Rafael, no es ideología de ningún anciano, sino es lo que la iglesia cree, basado en la Biblia y en los testimonios. Otro detalle muy importante es lo siguiente, y es que necesitamos entenderlo, hermanos. Pongan atención. La enseñanza de ordenar mujeres como pastoras y ancianas de la iglesia no es propia de estas divisiones que están ordenando mujeres al pastorado y ancianas. Esta es una copia que estas iglesias han copiado del protestantismo apóstata y que es parte de la ideología de género. No tardan en estas iglesias en ordenar transgéneros y lesbianas y homosexuales. Recuerdo un debate que hubo en una iglesia en Estados Unidos, en California creo que fue, de que habían ordenado un transexual y empezaron los detractores de la iglesia y enemigos de la iglesia a usar eso para enseñar de que la iglesia estaba haciendo eso. El hecho de que una asociación o una división haga eso no significa que la iglesia adventista haga eso. La iglesia adventista oficialmente está en contra de esta enseñanza que viene del protestantismo apóstata. Allí es donde están ordenando mujeres y como pastora. Y como nosotros no nos conformamos con lo que está en la Biblia, queremos copiar los métodos evangelísticos, queremos copiar la forma de predicar de las iglesias protestantes, queremos copiar sus doctrinas y sus enseñanzas. En este caso, ordenar mujeres como pastoras y ancianas es una copia del protestantismo apóstata. No es propia de estas iglesias, es una copia. Ahora, vamos a ver ahora, hermanos, lo siguiente. ¿Por qué como adventistas debemos rechazar la ordenación de mujeres? ¿Por qué razón? Voy a dar las bases bíblicas, no culturales, como cierto teólogo que oí que la ordenación de mujeres no tiene nada que ver tanto con la Biblia, sino con aspecto cultural, sino por una necesidad, porque esto va a ayudar a que el evangelio sea predicado a todo el mundo. ¿Quién les ha dicho esa incoherencia que ordenar mujeres como pastoras y ancianas en las iglesias va a ayudar a que el evangelio crezca? A Dios no se le ayuda. La obra es de Dios, hermanos. La obra es de Dios y Dios sabe cómo la obra se va a expandir en esta tierra. No necesitamos copiar métodos equivocados del protestantismo apóstata. Dios no necesita que se le ayude. Dios es el Todopoderoso. La obra es de Dios y Cristo es el capitán. Razones para rechazar la ordenación de mujeres. Primer razón, noten, hermanos, esta enseñanza carece de apoyo bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la única pastora que se menciona en la Biblia es Raquel, la hija de Labán. Raquel, noten, hermanos, ¿quién es la única pastora que se menciona en la Biblia? Raquel, pero esta era pastora de ovejas, no de personas ni de iglesia. Noten lo que dice Génesis 29:9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora.
La única referencia que se encuentra en la Biblia sobre una pastora es sobre Raquel, pero era pastora de ovejas. Lo que sí encontramos en la Biblia es mujeres que lideraron en el pueblo de Israel, pero en la esfera civil de Israel. Eran reinas, no pastoras ni sacerdotisas. Por ejemplo, tenemos a Débora, Abigail, Esther. Estas eran reinas o mujeres que administraban y gobernaban en la esfera civil de Israel, políticamente hablando del pueblo. Mientras que en la esfera religiosa, en el santuario, eran los sacerdotes y eran solamente hombres, no mujeres. Aquí tenemos un principio básico y vital y contundente para rechazar la ordenación de mujeres. En el santuario no existían sacerdotisas. Claro que esa era una copia de Babilonia. En Babilonia sí habían sacerdotisas. Estudios históricos demuestran que Semiramis era una sacerdotisa. Ahora, es interesante, hermanos, que podemos ver en todas las escrituras, y no vamos a ver esta enseñanza de mujeres sacerdotisas y mujeres pastoras. El cargo religioso o los líderes religiosos del pueblo de Israel en el santuario eran los sacerdotes y eran solamente hombres. ¿Significa que Dios es machista? Como me dijo un hermano, ¿esto usted es machista? ¿Significa que Dios es machista? No, esto tiene que ver con orden, no tiene que ver con machismo, hermanos. Quítese esa mente, esa palabra diabólica. Quítese ese concepto de que pensar de que respetar el orden de Dios, el orden eclesiástico, tiene que ver con machismo, con cultura. Es orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Segunda razón por la que debemos de rechazar la ordenación de mujeres es porque esta enseñanza es un ataque directo al principio, la sola escritura. El principio sola escritura es un principio que los adventistas creemos y heredamos de la Reforma Protestante en el siglo XVI, la cual sostiene que toda enseñanza debe sostenerse con las escrituras. La palabra de Dios deja bien en claro que los líderes de la iglesia son pastores y deben de ser hombres, no mujeres. Por ejemplo, tenemos en la Biblia que Dios eligió 12 apóstoles, aunque habían grandes mujeres con grandes talentos en la iglesia primitiva, pero Dios eligió solamente 12 apóstoles. Eso lo encontramos en Lucas 6, versículos 12 al 16. Eran solamente hombres. ¿Jesús es machista por elegir solamente hombres? No, aunque había mujeres, pero Dios no eligió mujeres apóstolas. Dios eligió 12 apóstoles. Teníamos también a los 12 patriarcas de Israel que compusieron o componían las 12 tribus de Israel. Estos fueron solo hombres, aunque había mujeres entre sus hermanos. Lo podemos notar en Génesis 49, versículo 1 al 27. La Biblia enseña que los líderes de la iglesia, los ancianos y pastores, deben de ser solamente hombres. Las siguientes citas que les vamos a dar y que vamos a leer en este momento demuestran que el liderazgo de la iglesia recae en los hombres. Vamos a anotar algunas citas. 1 Timoteo 3, 1 y 2. Dice Pablo, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, esa palabra obispado en el griego es presbítero. Se puede traducir como anciano, el presbiterio. En griego es presbítero. Si alguno anhela el presbiterio o anhela ser presbítero o anciano de la iglesia, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, noten, sobrio, prudente, decoroso y operador, apto para enseñar. Ahora, noten que aquí está Pablo hablando de que el obispo tiene que ser, o el dirigente de la iglesia tiene que ser obispo, no obispa. Dice Tito 1:5, noten cómo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, no dice ancianas, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Noten que los líderes de la iglesia eran ancianos, eran los dirigentes de las iglesias locales
que Pablo fundaba o levantaba. La palabra correcta es more, levantar, que levantaba. Por eso es que Pablo era un pionero, plantaba iglesias en Europa, en Asia Menor, y eran los que dirigían la iglesia, eran ancianos. Noten lo que dice Tito 1:5, bueno, ya lo leímos. Noten que Pedro admite que él era un anciano. La iglesia católica dice que Pedro era papa, pero la Biblia enseña de que, el mismo Pedro enseña que él era anciano. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2. Ruego a los ancianos, esa palabra anciano les dije que significa en griego presbítero, que se puede traducir obispo. Los obispos en los tiempos bíblicos eran personas humildes, consagradas, estudiosas, que Dios dejaba o ponía en la iglesia para que administraran las iglesias locales. No son obispos como los que tiene la iglesia católica hoy. Eso no tiene nada que ver. Ya lo explicamos en otros temas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Yo también partícipe de la iglesia que será revelada, de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Noten la función de los ancianos. Los líderes de la iglesia es apacentar la grey, o sea, la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Noten que Pedro enfatiza, yo soy anciano, o sea, no dice ancianas, yo soy anciano juntamente con vosotros. Noten lo que dice Efesios 4:11, hablando de los líderes de la iglesia. Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Noten que dice pastores, no pastoras, pastores, hombres. Los líderes de la iglesia son hombres. Ahora, noten lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14, dice, noten cómo dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado sino la mujer. Noten que aquí Pablo presenta que la mujer debe estar sujeta al marido. No, esto no es machismo, sino que es orden de Dios. Que quede bien claro esto no es machismo ni feminismo. En el ámbito espiritual, en el evangelio, no tiene que existir palabra machismo ni feminismo. Es orden de Dios. Pablo dice que las mujeres deben estar sujetas a los maridos. Esto lo repite en 1 Corintios 14, 34 al 35, dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Por falta de tiempo no podemos profundizar en estas expresiones, pero algunos han usado esto, que la mujer no puede predicar en la iglesia o enseñar. Esta es otra cosa o otro tema. El tema aquí estamos hablando sobre el liderazgo, dirigir una iglesia, que es el ancianato y los pastores. No encontramos en la Biblia, hermanos, mujeres pastoras y mujeres ancianas. Esa enseñanza carece de fundamento bíblico. No existe desde Génesis hasta Apocalipsis el rol de mujeres ancianas o pastoras. Y estas son las razones por las cuales debemos de desechar la ordenación de mujeres y ancianas en la iglesia adventista, porque carece de fundamento bíblico. La Biblia enseña que los líderes de la iglesia en la esfera religiosa, en el sacerdocio, eran hombres, no mujeres. Ahora, quiero que analicemos un detalle que se presta confusión en los que no estudian la Biblia a profundidad. Y es que sí, en la Biblia hay una palabra, o Pablo mejor usa el término ancianas, y que muchos han usado este término para creer de que Pablo está hablando de mujeres ancianas como dirigentes de la iglesia. Pero vamos a ver de que ese término que Pablo usa en estos versículos tiene que ver con mujeres, el contexto lo dice, tiene que ver con mujeres mayores de edad, ancianas, no de líderes de la iglesia. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:2 dice,
a las ancianas como madres. Algunos hermanos que apoyan la ordenación de mujeres al ministerio, ancianas y pastoras, ya me han citado este versículo y dicen, mire hermano, aquí dice ancianas, pero como acordémonos de que la Biblia no se lee sino que se estudia. Noten que Pablo dice a las ancianas como madres, a las jovencitas. Noten de qué está hablando el contexto. A las jovencitas. Entonces, ¿quiénes son las ancianas? Son mujeres viejas de edad, no líderes de iglesia. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El contexto lo está diciendo, está hablando de mujeres viejas. Cuando usted encuentra la palabra en la epístola de Pablo, anciana, se refiere a mujeres viejas. El contexto lo dice, noten el versículo 5 de 1 Timoteo, capítulo 5, el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhortándole como a padre, y a las jóvenes como a hermanas. O sea, cuando Pablo dice a las ancianas, se está refiriendo a mujeres de mayor edad. Ustedes pueden ver eso en otras versiones de Biblia que lo traducen como mujeres mayores. No de mujeres liderando la iglesia como ancianas, como algunos han creído o han torcido la cita y la han sacado de contexto. Noten cómo dice la Biblia católica sobre este tópico o sobre este versículo. 1 Timoteo 5:2 dice, a las mujeres mayores como a madres. Noten que aquí no dice ancianas, sino que lo traduce como mujeres mayores. Porque la Reina Valera, cuando usa el término mujeres ancianas, se está refiriendo ¿qué? A mujeres mayores, no a mujeres liderando la iglesia. A las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes con gran pureza como a hermanas. Biblia católica. Noten lo que dice Tito 2:3, usa el término también ancianas, pero no se refiere a mujeres liderando la iglesia, sino que a mujeres mayores de edad. Tito 2:3 dice que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres. Esta es otra cita que me han citado los que defienden la teología liberal para sostener de que aquí Pablo está hablando de mujeres ancianas líderes de la iglesia. Esto es un error, porque el contexto me dice que se está refiriéndose a mujeres mayores de edad, no de ancianas líderes de la iglesia o pastoras. Que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, que no sean chismosas, ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Noten qué interesante. Noten cómo traduce la Reina Valera de 1909 este versículo que acabamos de leer, Tito 2:3. Una de las herramientas indispensables para los estudiosos de la Biblia y para los exegetas es de que siempre comparen otras versiones de Biblia para ver cómo traduce el texto. Claro, váyanse a un léxico griego y hebreo, a un interlineal griego y hebreo, para saber qué dice el texto, la gramática, y van a notar que cuando Pablo usa el término anciana se refiere a mujeres mayores de edad en este contexto. Noten lo que dice Tito 2:1-5, versión Reina Valera de 1909, dice: empero, tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados. Noten, aquí no dice ancianos, sino que dice viejos, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Las viejas, noten que aquí no dice ancianas, sino que dice viejas, asimismo se distingan en su porte santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes, noten el contexto, mujeres viejas, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templados, castas, tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a su marido, porque la palabra de Dios para que la palabra de Dios no sea blasfemado. Entonces, hermanos, cuando usted encuentre la palabra anciana en las cartas de Pablo, especialmente en Timoteo y Tito, recuerde que Pablo está hablando de mujeres mayores de edad, viejas, porque más de alguno le va a citar este texto. Ya me lo han citado pastores, me lo han citado miembros de iglesia, me lo han citado miembros que no estudian para sostener que la mujer puede ser anciana de iglesia y que se puede ordenar.
pero se refiere la Biblia a mujeres mayores de edad. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía sobre este punto? Ahora, Elena de White, hermanos, escribió más de 100,000 páginas con su propia mano, más de 100,000 páginas, y en ninguna de sus páginas se habla que en la iglesia deben de ser ordenadas mujeres para pastoras y ancianas. En ninguna. La teología liberal ha usado y ha forzado ciertas citas para sostener de que una mujer puede ser anciana y pastora, pero que esas citas se han sacado de contexto. En ninguna parte del espíritu de profecía, los escritos de Elena de White apoyan tal enseñanza. En ninguna. Al contrario, noten Elena de White lo que dice. Si una mujer es consagrada y si en verdad la quieren poner y le quieren dar un privilegio en la iglesia, noten lo que aconseja el espíritu de profecía respecto a este punto. Y ninguno es que se ponga de pastora o anciana. Note cómo dice. En la Review and Herald del 9 de julio de 1895, esta cita está en el libro Hijas de Dios 248. Dice: aquellas damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo para el servicio de Dios debieran ser elegidas para visitar a los enfermos, noten, atender a los jóvenes y ministrar a los padres. Debieran ser separadas para la tarea, para la oración y la imposición de manos. En algunos casos necesitarán el consejo de los dirigentes de la iglesia o del pastor, pero si son mujeres consagradas que mantienen una comunión vital con Dios, serán un poder para el bien de la iglesia. Este es otro medio para fortalecer y hacer crecer la iglesia. No se menciona que ordenen a una mujer para pastor o anciana. Esta enseñanza también carece de fundamento bíblico y en el espíritu de profecía. Esta es una enseñanza que proviene del protestantismo apóstata, que no tiene fundamento bíblico. Claro. Ahora, ¿por qué les dije al principio en la introducción de que las divisiones que están ordenando mujeres como pastoras y ancianas son rebeldes? Sencillo. Uno, porque no se someten a lo que dice la Biblia. Y otro, porque no se someten al orden de la iglesia establecido. Dios habla a través de su iglesia, que es la Asociación General, que se reunió en el 2015 y le puso fin a este debate, no a la ordenación de mujeres. ¿Por qué hablé de rebelión? Vamos a notar un ejemplo bíblico que encontramos en Números 15 y en Números 16, donde encontramos un tipo de rebelión y apostasía de un dirigente del pueblo de Israel llamado Coré. Un descontento por el poder y por el liderazgo, un descontento por querer tener un poder que no le correspondía a él, un liderazgo que no le correspondía a él, murmurar en contra de Moisés y del sacerdocio levita. Ahora, quiero explicar un detalle muy importante antes de eso. Esta historia, hermanos, se la voy a parafrasear, está en Números 15 y en Números 16. Coré. ¿Quién era Coré? Según la Biblia, Coré era un levita de la familia de Coac y primo de Moisés. Noten, era hombre capaz e influyente, aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo e inspiraba la dignidad del sacerdocio. Noten, este Coré era pariente de los levitas. Y quiero explicar un detalle, y quiero que quede claro este punto, hermano. Los sacerdotes que ministraban en el santuario, todos eran levitas, especialmente de la familia de Aarón. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. La ley decía que los sacerdocios tenía que venir de la familia de Aarón. Claro que Aarón era levita. Pero Coré, él creía de que porque era levita tenía derecho
a pertenecer al sacerdocio y ministrar en el santuario. Y empezó la murmuración contra Moisés y contra Dios, porque Coré incitó a la apostasía, quería un cargo que no le correspondía, porque él estaba descontento por el orden de Dios y el liderazgo de Moisés. Esta historia la pueden leer en Números 15 y en Números 16. Voy a leerles los versículos 1 y 3 de Números 16. Noten cómo dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea que era levita, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Noten que siempre los apóstatas buscan gente para convencerla y hacer un tumulto y levantar rebelión en contra de Dios y en contra del orden. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Noten que los apóstatas siempre buscan gente y siguen y los siguen. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, lo que está diciendo Coré, no solamente los sacerdotes son santos, también todos somos santos, porque somos levitas, en otras palabras. Eso está diciendo, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora, noten lo que dice el Espíritu de Profecías respecto a esta apostasía. Patracas y Profetas 369, párrafo 2. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente, aunque designado para el sacerdocio, para el servicio del tabernáculo. No era para el sacerdocio, sino que para el servicio del tabernáculo. Se había quedado desconforme de su cargo e inspiraba una dignidad del sacerdocio. El otorgamiento de Aarón y de su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto. Y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer algún acto abierto en rebelión. O sea que esta apostasía inició secretamente y en silencio. Por último, concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil por la religiosa, y no dejó de encontrar simpatizantes porque quería aspirar un cargo que no le correspondía. Rebelión en el campamento. Es igual hoy en día, hermanos, cuando las divisiones están ordenando mujeres como pastoras, están cometiendo el pecado de Coré, rebelión en el campamento, aspirar un cargo que Dios no les ha dado a las mujeres. Las mujeres no han sido llamadas para pastoras ni ancianas de iglesia. Ese cargo es solamente para los hombres. Noten lo que dice esta cita, ahí mismo en Patracas y Profetas, página 377, párrafo 4, dice: ¿no subsisten aún los mismos males que ocasionaron a la ruina de Coré? Abunda el orgullo y la ambición, y cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás, como Coré y sus compañeros. Hoy, noten cómo dice, hoy muchos, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, lo que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad. ¿Qué es lo que hacen estos pastores que están apoyando la ordenación de mujeres? ¿Qué es lo que hacen estas divisiones? ¿Qué es lo que hacen estos teólogos? Es tergiversar la palabra, la tuercen para sostener esta enseñanza que carece de fundamento bíblico. Leí un artículo de un supuesto teólogo erudito que decía que Dios en femenino, para justificar que Dios tiene una parte femenina solamente para justificar la ordenación de mujeres. Escuché a otro pastor llegar hasta el colmo de la blasfemia, decir de que Dios tiene sexo y que es hombre y mujer solamente para promover la ordenación de mujeres.
y engañar a los incautos. Dice aquí Elena de White que tergiversan la verdad al calumniar y hablar mal de los siervos de Dios, aún atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón y a fuerza de reiterar la mentira. Y eso contra toda evidencia llegan finalmente a creer que es la verdad. Ellos dicen de que es la verdad, mientras procuran destruir la confianza del pueblo. Los hombres designados por Dios creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios, pero nada menos que es al adversario de Dios, que es Satanás. Hermanos, la ordenación de mujeres carece de fundamento bíblico. No hay referencia bíblica que una mujer pueda ser pastora o anciana. Desechemos esa enseñanza y no permitamos que la iglesia siga promoviendo esta enseñanza. Quizás no podemos nosotros arreglar que una división rechace esta enseñanza, pero sí nuestras iglesias locales podemos hacer una reforma y no permitir que en nuestras iglesias locales se permitan que se infiltren estas enseñanzas. Hago un llamado a los pastores, laicos y estudiosos de la Biblia, celosos de la verdad. No permitan que sus iglesias empiecen a infiltrarse mujeres como ancianas, ordenar mujeres como ancianas y pastoras. Esa enseñanza carece de fundamento bíblico y eso en nada ayuda a la predicación del evangelio. Al contrario, eso detiene la predicación del evangelio y es un tropiezo para los débiles en la fe. Hermanos, Dios les bendiga y hasta aquí ha llegado el estudio y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. Gracias por la lluvia que nos has mandado. Bendice a las personas que van a estudiar tu palabra, que puedan darse guiar por lo que está escrito, no por lo que dice la cultura, no por lo que dice el hombre. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Los invito, hermanos, que se suscriban al canal. El canal se llama Apología Adventista. Activen las notificaciones para que cuando suba un video puedan caerle la notificación y puedan estar informados de cada material que vamos a estar subiendo, ya que sentimos un celo por el mensaje de la verdad presente y vamos a estar subiendo centenares de videos. Queremos predicar el mensaje del tercer ángel a toda costa. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.